tardes, amada iglesia, y todos aquellos que están conectados a través de cualquier dispositivo. Les doy la bienvenida y hoy vamos a dar la continuidad de lo que estuvimos hablando este domingo acerca del poder de la oración, esa oración que produce alegría a Dios y por supuesto desata y produce alegría, contentamiento, gozo, deleite a nuestras vidas, así como dice Salmo 37:4. Comenzamos con esta hermosa palabra y cerramos con esta palabra este domingo, en el cual dice: deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones del corazón. Qué hermosa promesa de Dios, pero qué hermoso es deleitarnos en la presencia de Dios. O sea, eso significa en oración, cuando buscamos a Dios orando, cuando entablamos y hacemos crecer, reverdecer, resplandecer la comunicación entre Dios y nosotros, o nosotros para con Dios, se desatan cosas sobrenaturalmente hermosas, las cuales producen alegría. Y hoy vamos a hablar la promesa de oración. Recordemos, hablamos de que Jesús les enseñó un modelo de la oración. Los discípulos le dijeron: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Y el Señor, claro que por supuesto, Dios siempre está dispuesto a darnos aquello que nosotros necesitamos, y por supuesto necesitamos aprender a orar. Y Jesús dio promesa de oración y Jesús da poder al orar, y hoy vamos a hablar de esa promesa de oración y vamos a recordar lo que dice Lucas 11:9-12. Así les dijo Jesús: sigan. Miren, es importante que sigamos la secuencia de esta enseñanza, porque ahí el Señor va a ir desencadenando lo que Él quiere hablar a tu vida, lo que Él quiere impartir a tu vida, para que seas próspero, para que tengas éxito, para que seas bendecido en todas las áreas de tu vida. Y el Señor les dice, así que les digo, sigan pidiendo. O sea, sigan, miren qué clave y qué importante. Sigan pidiendo y recibirán lo que piden. Sigan buscando y encontrarán. Sigan llamando y la puerta se les abrirá. Pues todo el que pide recibe, todo el que busca encuentra, y todo el que llama se le abrirá la puerta. Ustedes, los que son padres, si sus hijos les piden un pescado, ¿les dan una serpiente en su lugar? ¿O si les piden un huevo, les dan un escorpión? Claro que no. Dice el Señor, que da promesas y que cumple esas promesas, pero en el cual es importante que nosotros aprendamos y comprendamos que necesitamos también nosotros poner de nuestra parte para que el cumplimiento de cada promesa de Dios se haga, se acontezca. Y la palabra aquí dice de Dios en el Lucas 11:9, dice: pedid, sigan. A mí me gusta esto. Reina Valera dice: pedid y se os dará. Pero la Nueva Traducción Viviente dice: sigan pidiendo. O sea, seguir, hay que insistir, hay que persistir. Y también el Señor hizo referencia con referente a la oración, porque esto es lo que necesitamos comprender hoy. Dice en Lucas 18:1: cierto día Jesús les contó una historia a sus discípulos para mostrarles que siempre debían orar y nunca darse por vencido. Me gusta como lo dice la Reina Valera 1960, y dice: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. La Nueva Traducción Viviente dice: no darse por vencido. Y la Reina Valera dice: y no desmayar. ¿Qué parábola? ¿De qué parábola el Señor se estaba refiriendo? ¿A cómo estaba refiriendo el poder del pedir? Seguir pidiendo, seguir buscando y seguir llamando, seguir tocando hasta que la respuesta se nos dé. El ejemplo de la viuda, Lucas 11:18. Y vamos a continuar en el 6, que dice: entonces Jesús le dijo: aprendan una lección de este juez injusto. Sí, hasta él dio un veredicto justo al final. ¿Acaso no creen que Dios dará justicia a su pueblo? ¿De qué se está refiriendo? Una viuda que insistía
todos los días, constante. Y usted va a empezar a leer desde el 2 en adelante en Lucas 18:2, y usted va a leer la historia de esta viuda insistente, persistente, en el cual no desistió, no tiró la toalla, no se desanimó, no se desilusionó por la injusticia de un juez injusto que no creía ni tenía temor de Dios. Pero Dios, qué hermoso cómo le responde a sus discípulos como resultado de la insistencia, de la persistencia, de la constancia. Óigame bien, le dice: habrán resultado. Ustedes no le sirven a un juez injusto, o sea, él no es él. Yo soy un Dios justo. Y le dice aquí, volviéndolo a mencionar, entonces el Señor le dijo: aprendan una lección de este juez injusto. Si hasta él dio un veredicto justo al final, ¿acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo escogido, que clama a él día y noche? O sea, no es solamente que habla con Dios, no. Aquí del hablar con Dios se convirtió en un clamor a Dios. De hablar un corto lapso de tiempo, ahora se convirtió en una insistencia en todo momento y en todo tiempo, orando sin cesar por lo que Dios me ha prometido, avanzando, creyendo, confiando, no deteniéndome, sino avanzando por lo que Dios ha prometido. Esto es lo que el Señor le quiere enseñar a sus discípulos, y Dios nos quiere enseñar a toda su iglesia en este tiempo presente, en este ya de Dios, en este tiempo en el cual Dios ha prometido, y va a cumplir, ha jurado por sí mismo, ha hecho un pacto consigo mismo de bendecirnos, de cumplir cada una de sus promesas. Pero la clave, la estrategia está en el persistir. Yo lo busqué en el diccionario, y esta palabra, el Señor hace referencia acerca de esta viuda, que así nosotros tenemos que comportarnos, así tenemos que reaccionar, así tenemos que accionar. Aquí habla acerca de hasta que tengamos la valentía, la humildad de perder vergüenza e insistir hasta que Dios sobre. Y la palabra persistencia significa durar, mantenerse, perdurar, permanecer, perseverar, insistir, proseguir, continuar, empeñarse. Y me gustó al final que dice obstinarse. Empeñarse, yo me tengo que empeñar de seguir a Jesús, de creer en Jesús, creer en Él y en sus promesas, de confiar en el Señor, de depender, porque mi Dios no llega tarde, porque mi Dios es justo, porque mi Dios es bueno, porque mi Dios es compasivo, porque Dios me ama, y el deseo de Él para conmigo y todo lo mío es que yo tenga éxito, es que yo tenga bienestar, es que yo sea bendecida, es que yo sea de bendición, es que yo sea cabeza, es que yo esté por encima, es que yo tenga paz, yo tenga gozo, tengo regocijo, tenga las respuestas de Él, y confiar en cada una de ellas. Y esto va a producir a que destruyamos eso, el que queramos cesar, el que queramos renunciar, el que queramos desistir. No, esto va a romper. El que yo insista va a romper y a obstruir el que yo desista. Tenemos que insistir en la promesa de la oración. ¿Y qué es lo que quiere venir cuando no insistimos o persistimos o avanzamos o nos apasionamos por lo que Dios nos ha prometido? Viene el desánimo, viene la desilusión, viene la tristeza, viene la pérdida, vienen, y todo esto viene a producir que perdamos fe, que perdamos confianza, que perdamos esperanza. ¿Y sabe qué? Dios dice en este día: haz como la viuda. Te pongo el ejemplo de la viuda insistente para que tú empieces a confiar más en Dios, y que esto venga a producir un renuevo en cuanto a la fe y a la esperanza. ¿Sabes por qué? El peligro es que cuando viene una desilusión, una tristeza, un desánimo dentro de nosotros, ¿sabe?
nos alejamos de la oración, nos alejamos de estar insistiendo en esta comunicación con Dios, con el Padre, con Abba, con el proveedor, con el sanador, con el restaurador, y desistimos y nos acostumbramos. La religiosidad, el ritualismo, la costumbre. Soy cristiana, siempre me mantengo cristiana, siempre me mantengo leyendo la Biblia, siempre me mantengo yendo a la iglesia, pero descuido lo más importante: insistir por la promesa. Y esto viene a producir al que nosotros andemos por todos lados hablando de Jesús. Pero lo más tremendo, esto viene a afectar porque dejamos de hablar con Jesús y solo nos acostumbramos a hablar de Jesús. Y el Señor no quiere solamente que hables de Él, sino que continuamente hables con Él, que le insistas, que le recuerdes. Y mire que yo busqué pedir, en el griego es aiteo, que significa ruego, petición, súplica. La palabra denota pedir con insistencia. Eso es lo que significa en esta porción de la palabra. Así que Jesús nos está diciendo que debemos pedir con insistencia, que no nos demos por vencidos, que no desmayemos, que no nos desilusionemos al ver que algo todavía no viene la respuesta, al ver que una puerta todavía no se haya abierto, a ver que no se haya producido una sanidad en una petición de una enfermedad, al ver que todavía los cielos, que tú creas que no haya venido la provisión de parte de Dios, y los cielos tú crees que se hayan cerrado, al ver todo eso, que tú sientas que todo está oscuro, que todavía estás en medio de una tormenta, Dios te está diciendo: no dejes de pedir, sigue pidiendo insistentemente, porque algo se está desatando en el ámbito espiritual que pronto lo vas a ver en el ámbito natural. Que otro después dice de pedir, dice buscad. La palabra que decía seguid buscando implica buscar a Dios. Buscar a Dios. Pedid y se os dará. Y buscad. No busques la bendición a través de más trabajo, a través de otras conversaciones, a través de distracciones. No busques bendiciones así. Sigue buscando a Dios, el dador de los milagros, el que cumple las promesas. No le des la espalda a Dios por algo que todavía no hayas recibido. No te entristezcas para con Dios por algo que todavía no has tenido la respuesta. La Biblia dice: busca, sigue buscando al Dios de amor, de misericordia, y que nunca llega tarde. Buscarlo y con intensidad. Todavía no, más buscaré al Señor y clamaré a Él, y yo estaré confiada, porque yo sé, estoy convencida, estoy seguro de que Él concederá las peticiones de mi corazón. Esto ya no es, aquí en el significado de buscar, ya no es una petición ni un ruego, sino es una búsqueda con diligencia. Es buscar algo hasta encontrarlo. También esta palabra implica perseverancia, pero con mayor intensidad. Voy a perseverar con mayor intensidad, Señor. No te dejaré, no te soltaré, Señor. Aunque yo no vea, Señor, que esté dando fruto, aunque yo no vea que se esté produciendo algo en lo natural, yo sí sé que el Dios de mis promesas, el Dios del que cumplirá mis promesas, está vivo. Escucha, oye, está viendo y está extendiendo su poderosa mano. Yo sé, y estoy convencida, y estoy insistiendo, y soy diligente en buscar más al Señor. Miren, de verdad yo puedo sentir la presencia, porque a muchos la fe está siendo incrementada, en muchos la pasión a Dios y a la oración está reverdeciendo en este momento. Yo puedo sentir la presencia del Espíritu Santo y la convicción, la seguridad de que Dios está obrando ahí donde tú estás viendo, donde tú estás sentado, donde tú estás atendiendo esta palabra, y esta palabra está cayendo en buena tierra. Sigue pidiendo, sigue buscando al Dios de tus milagros, al Dios que te aseguro no llega ni llegará tarde.
Dice lo otro, pedid, buscad. Y dice llamad. Se traduce también como tocad y se os abrirá. Hay otra traducción que dice toca la puerta hasta que se caiga. Hasta que se caiga, llamado o tocad implica clamor, intensa búsqueda. Y aquí es lo bueno, hasta. Yo voy a pedir, yo voy a buscar y yo voy a tocar hasta que se caiga. Si esa puerta se va a caer, se va a caer en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Pero viene la respuesta hasta que haya rompimiento, hasta que haya una intervención divina, hasta que haya una intervención del gran yo soy. Hasta yo no desistiré, no me desanimaré, no me desilusionaré, no me entristeceré hasta ver la poderosa mano de Dios obrando a mi favor, a mi persona, a mi casa y a toda mi descendencia. ¿No es poderoso esto? ¿No es hermoso? ¿No es glorioso? Claro que sí. Ese es el Dios, el que nos está diciendo y nos está hablando a través de esta promesa. Ese es el Dios que tú y yo servimos. Amada iglesia guerrera, esforzada, valiente. Ese es el Dios que nosotros servimos. Jesús dice pide y sigue pidiendo. Pero si no ves resultados, busca intensamente hasta que se caiga. Antes de eso puede parar de orar. No, te dice el Señor, sigue insistiendo hasta que haya un rompimiento. Pablo lo experimentó. Vamos a mencionar muchos en la Biblia, muchos hombres de Dios que experimentaron lo que era insistir, pedir, buscar, llamar, insistir. Yo le llamo así parir en el Espíritu. Yo le llamo, miren chicas, a las intercesoras de mi casa, de esas guerreras hermosas y guerreros, porque Dios ya nos ha dado guerreros también. Y miren, yo les digo, hay que orar simbólicamente, profe, como cuando parir, hay que parir los milagros. Y dice Gálatas 4:19, hijitos míos, Pablo hablando, y dice, hijitos míos, quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. No podemos hasta que Cristo, dice, hasta lo que vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. La palabra hasta es una duración de tiempo, espacio, ya sea largo o corto. Algunas veces tenemos que orar unos hasta que Dios obre, hasta que Dios responda, hasta que Dios intervenga, hasta que Dios hable. Tenemos que hablar, insistir. Probablemente sean lapsos de tiempos largos o probablemente lapsos de tiempos cortos, sea conforme sea la voluntad con cada uno, conforme a lo que necesitan. Dios está obrando y continuará obrando. Ebenecer, Dios ayer, Dios hoy y Dios mañana, conmigo y con nosotros. En el nombre de Jesús tenemos que orar hasta un hasta. Y yo veo el ejemplo de Elías. Miren qué hermoso este ejemplo. Elías, cuando oró por la lluvia, me impactaba tanto al comienzo. En el 41 dice, luego Elías dijo, Primera de Reyes 18, 41 al 46. Y dije, luego dijo Elías a Acab, vete a comer y a beber algo, porque, óigame bien, Elías lo estaba viendo y percibiendo en el espíritu. Nada había acontecido. No. Y Elías le dijo, ¿por qué oigo el rugido de una tormenta de lluvia que se acerca? Tú tienes que escuchar, tú tienes que empezar a oír que tu milagro se está acercando, que el cumplimiento de cada una de las promesas que Dios te ha dado ya se escucha, se está acercando. Aunque las noticias, aunque la gente, aunque cualquiera te diga que no escucha nada o no ve nada, tú empiezas a decir, un momentito, hoy los oídos de sabios se han abierto y yo ya estoy escuchando que mi milagro se está acercando, lo puedo oír. Entonces acá fue a comer y a beber. Elías, en cambio,
En cambio, mire, en cambio subió a la cumbre del monte Carmelo. Vamos, es tiempo de subir al monte Carmelo. Es tiempo de subir al monte Carmelo y empezar a parir lo que ya escuchamos. Y dice, se subió al monte Carmelo, se inclinó hasta el suelo y oró con la cara entre las rodillas. Y luego le dijo a su sirviente: ve y mira hacia el mar. Su sirviente fue a mirar y regresó donde estaba Elías y le dijo: no vi nada. Mire qué tremendo. No vi nada. 7 veces le dijo Elías que fuera a ver. Finalmente, la 7ª vez, su sirviente le dijo: vi una pequeña nube como del tamaño de la mano de un hombre que sale del mar. Entonces Elías le gritó: corre y dile a Acab, sube a tu carro y regresa a tu casa. Si no te apuras, la lluvia te detendrá. Poco después el cielo se oscureció de nubes, se levantó un fuerte viento que desató un gran aguacero y Acab partió enseguida hacia Jezreel. Entonces el Señor le dio una fuerza extraordinaria a Elías, quien se sujetó la capa con el cinturón y corrió delante del carro de Acab todo el camino hasta la entrada de Jezreel. Mire lo que vino a producir: el cumplimiento de un hombre, de una palabra que había soltado y había manifestado. Va a llover, yo escucho que va a llover, se va a acabar la sequía, porque yo ya escucho el sonido de la tormenta que se avecina. Pero esta tormenta es una tormenta producida de Dios para regar lo que había sido secado. Viene el cumplimiento de la promesa de Dios, pero tú tienes que escucharla en el Espíritu, tienes que disfrutarla en el Espíritu. Y cuando vayas al monte Carmelo, ponte en posición de parir ese milagro, porque será hecho y eso va a producir fuerzas renovadas, una nueva velocidad, porque la velocidad de Dios ya vino a tu vida y viene una nueva velocidad para ti, para conquistar, para disfrutar, para seguir abriendo aquello que se había cerrado. Una nueva velocidad, un tiempo de la velocidad de Dios sobre tu vida y sobre toda tu casa. Hasta Elías insistió, clamando y creyendo, enviaba al siervo y le decía: ve, no regreses hasta que yo sé que Dios va a dar una respuesta. Y continuamente, hasta las 7 veces, Dios dio la respuesta. Pero Elías tuvo que insistir. De la misma manera, Dios nos dice que nosotros tenemos que insistir. Y hay veces tenemos que ser importunos, tenemos que ser obstinados, tenemos que tener importunidad. ¿Y sabe qué significa importunidad? Es insistencia desvergonzada. Reclamar su petición hasta los límites de no tener vergüenza. Yo aquí no tengo vergüenza. Yo aquí le doy con todo por todo y avanzo contra todo obstáculo, contra toda mentira que quiera venir a detenerme y hacer que yo no me goce de la bendición de creer que Dios ya está obrando en mi petición. Me gozo. Y como el ejemplo de la mujer sirofenicia en Marcos 7:24, y vamos a leerlo desde el 30 en adelante. Y Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos. La mujer necesitaba un milagro, una intervención de Dios, y fue a insistir al maestro, al libertador, fue a insistir a Jesús, y el Señor le sale con esta respuesta. Acuérdate de las 3 respuestas que mi pastor siempre habla, mi pastor Joselito Palma, y dice que Dios da 3 respuestas: una es sí, otra es no y otra es espera. O sea, espera significa es todavía no. El milagro ya está, pero todavía no. Y estas 3, y esta mujer vivió 2, una que le dijo no, vivió una no y después, pero espera, porque quiero ver cómo esta mujer reacciona.
Y esta mujer feronicia, mire lo que le dice: se sacian los hijos porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra, ve, el testimonio, el demonio ha salido de tu hija. Por esta palabra hay testimonio en ti. El que has creído, el que no has permitido que el enemigo, ay, que hirieron mi corazón, ay, es que estoy herida con Dios, ay, es que estoy afectada, porque no, déjate de esas cosas, déjate de esas niñerías y aprende a crecer en Cristo Jesús, confiando en Jesucristo de Nazaret. Confía, deja de formar berrinches por cosas que verdaderamente lo único que están produciendo es que te están robando tu bendición y te están alejando de Cristo. Y ponte firme con la armadura de Dios para cuando haya acabado todo, el enemigo huya de ti. Tú te mantengas siempre firme, resistiendo al diablo y él huyendo de ti y de tu bendición. Esta mujer no le importó. Esta mujer dijo: de verdad es que yo siento la presencia de Dios acá. Esta mujer dijo: Señor, pues si tengo que ser perrilla, yo voy a hacer lo que es perrillos hacen, pero yo necesito un milagro. ¿Hasta dónde estarías dispuesta tú a insistir, a perder la vergüenza, orando, clamando para que Dios obre en tu milagro? Yo estaría dispuesto a cualquier cosa. Yo estaría dispuesta. ¿Sabe por qué? Porque soy yo la que necesito el milagro. Soy yo la que necesito una intervención de Dios. Pero Dios es un Dios de amor y un Dios justo. Yo estaba leyendo acá y dice que Tomás, óigame bien, gente que probablemente ni conocía a Dios ni tenía temor de Dios, como el juez injusto, que insistieron. Y tú no eres cualquiera, mi bello, mi bella, amada iglesia. Tú eres hija de Dios, coheredera de todo lo de Dios. Eres heredero de todo lo de Dios. Si Dios ya te dio Jesucristo, no te va a dar juntamente con Él todo lo que tú necesitas. Claro que sí. Ese es el Dios que servimos. Y dice que Thomas Edison experimentó 10,000 veces antes de llevar a cabo su invento. Y yo estaba hablando con Marce, yo le decía, probablemente se desanimó muchas veces. Muchas veces se desanimó, se entristeció. Pero ¿sabes qué es más hermoso? Por lo que lo logró, que no desistió. Él se mantuvo firme, conquistando aquello que se había tomado la valentía de decir: yo lo haré, yo lo haré. ¿Sabes qué? Probablemente este hombre no tenía una palabra, no tenía el Espíritu Santo que lo motivara. Tú y yo sí lo tenemos. Tú y yo tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que está en nosotros, que nos estimula, que nos da fuerzas como las del búfalo, que las renueva como las del águila, que nos da gozo, que ese gozo produce nuevas fuerzas, produce alegría, produce valentía, produce convencimiento dentro de nosotros. No estamos solos. No estamos solos, tenemos al Espíritu Santo. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Dice otro: Abraham Lincoln trató 7 veces antes de ser presidente, y cuando llegó a serlo fue el mejor presidente que ha tenido esta nación, los Estados Unidos de Norteamérica. Albert Einstein intentó dar una concesión por 99 veces, pero obtuvo la correcta en la número 100 cuando inventó la teoría de la relatividad. A los que tomaron Jericó les tocó dar 7 vueltas para tener la victoria, y para que los muros cayeran no fue sino hasta la 7ª vuelta que los muros cayeron. Naamán tuvo que zambullirse 7 veces en el río Jordán para que fuera sano de su lepra, porque él no se sanó en la 6ª zambullida, sino hasta la 7ª, donde obtuvo su milagro. Y la persistencia de la viuda, en lo cual fue Dios, óigame bien, accionó y vio la victoria sobre aquella petición, sobre aquella insistencia, sobre aquello que estaba presentando delante del juez injusto, y el juez le concedió, debido a la insistencia, debido a la persistencia, la constancia, debido a que ella perdió la vergüenza y no le importó lo que los demás pensaran, y siempre seguía proclamando: necesito justicia.
Si hay muchos que te han dicho, tú otra vez vienes con lo mismo, no le hagas caso. No le hagas caso. Desatiende esos comentarios, esas burlas, no las pongas cuidado, ignóralas. ¿Sabes por qué? Eres tú mi amado y mi amada, el que necesita el milagro. Y eres tú el que tienes que decir, yo insistiré. Yo me permaneceré completamente apegado, confiando en Cristo, que es el Dios que concederá las peticiones de mi corazón. Y me deleitaré todos los días en Él, dándole las gracias, porque sé que Dios obra, sé que Dios nunca llega tarde. Y yo quiero hoy en este día hermoso que el Señor ha hecho, para recordarte que Dios es un Dios justo y no olvidas. Él no olvida nada de lo que tú le has pedido. Cada petición, cada lágrima que tú has derramado están en un redoma. Y en ese redoma, ¿sabe qué es lo que se está produciendo? Que están recordándole a Dios, recordándole la promesa que dice que todo lo que has pedido con lágrimas, con regocijo lo vas a cosechar. Yo declaro un tiempo de respuesta. Yo declaro un de repente de Dios. Yo declaro el ya de Dios en tu milagro, en tu necesidad. El socorro de Dios, el gran yo soy se manifiesta a tu pronto auxilio. Él es tu pronto auxilio. Tú que has clamado a Él, tú que dices ya no puedo más, yo declaro que tus fuerzas son renovadas, que tu fe es acrecentada, se reaviva de una manera sobrenaturalmente. Yo establezco que se va toda desilusión. Yo rompo, inopero, destruyo, desarraigo todo aquello que ha producido desilusión, que ha producido tristeza, desánimo, todo aquello que te ha apartado de la oración, en el cual te ha apartado del cumplimiento de las promesas de Dios. Yo lo desarraigo, todo aquello que ha sido lanzado sobre tu vida para desanimarte. Yo declaro en el nombre de Cristo Jesús que se despierta esa convicción, esa seguridad de que Dios está obrando a tu favor y de que Dios no llega tarde. Aunque yo no lo pueda ver en este tiempo, en este momento, en el presente, yo sí lo puedo ver. Yo lo puedo ver ya Dios obrando. Tal vez yo no lo pueda ver en el ámbito natural, en lo que es naturalmente hablando, lo que nosotros miramos, palpamos, sentimos, probablemente no. Pero tú tienes que escucharlo espiritualmente, verlo espiritualmente. Eso no tiene fecha de expiración y Dios va a obrar. Declaro que los cielos se abren a tu favor. Y ramaceita, y la lava banda, bababoseita. Vamos, deja que el Espíritu de Dios ministre. Él es el que nos convence. Él es el que nos convence. Él es que sana. Deja que te sane el Señor toda herida, todo aquello que haya estado produciendo, en el cual tú hayas decaído en cuanto al pedirle a Dios, en cuanto a buscar a Dios y en cuanto a llamar las cosas que no son como que si fuesen. Ahora mismo, en el nombre de Cristo Jesús, esta palabra está siendo como esa palabra, como cuando el centurión dijo: suelta la palabra, Señor, y yo creo que pasará, que mi siervo recibirá un milagro. Y yo declaro que esta palabra es soltada a través de cualquier dispositivo, ahí donde tú estás sentada, donde tú estás acostado, donde tú estás allí atendiendo esta palabra, no regresa vacía y está produciendo algo dentro de tu interior, que lo único que está desatando es que te acerques más a Dios, que lo busques con más intensidad, que le creas a cada una de sus promesas, que confíes que Él nunca llega tarde y que Dios obrará a su tiempo. Y Dios te dice: hija, hijo mío, recuerda, para todo hay un tiempo. Tiempo de reír y tiempo de llorar, tiempo de sembrar y tiempo de cosechar. Este es tu tiempo. Yo declaro de que vas a ver la manifestación de la gloria de Dios en tu vida y a través de tu vida. Lo creo, lo establezco, lo proclamo y avanzo por ello. Avanza por eso. Yo avanzo por esa palabra que Dios nos acaba de dar. Avanza tú. Creamos, conquistamos y disfrutemos las victorias que Dios ya nos dio. Te bendigo, amada iglesia, y declaro una temporada que vuelves en amistad con Dios y Él te va a sorprender en Cristo Jesús. Amén y amén.